Mi príncipe consorte tiene un carácter afable y trata a todos con modales impecables. Aunque lo obligué a casarse conmigo, aunque lo tomé a la fuerza, en realidad, nunca ha dicho una sola palabra de queja. Me ayuda a bañarme y vestirme, se ocupa de cada detalle de mi vida diaria y nunca me desobedece. Pero en aquel entonces, antes de casarnos, él no era así en absoluto. En la capital, todos sabían que yo, la princesa Xiahua, era la favorita del emperador, arrogante, testaruda y completamente desobediente. Tenía que conseguir cualquier cosa o persona que me fijara, costara lo que costara. Antes incluso de que alcanzara la mayoría de edad, muchos jóvenes nobles ricos e hijos de altos funcionarios intentaron ofrecerse a mí. Pero todos eran iguales, hombres vulgares que solo querían ascender pisándome los hombros. Otros eran perezosos buscadores de placer que solo buscaban la comodidad y el lujo. Los despreciaba a todos. Cuando llegó el momento de casarme, mi padre, el emperador, me concedió una boda. Me negué. Entre todos esos jóvenes adinerados, el que me llamó la atención fue Jian Yiwei, el hombre que se convertiría en mi príncipe consorte. Desafortunadamente no le interesaban el poder ni la riqueza. Solo quería renunciar al mundo y convertirse en monje. Y tenía un talento especial. Era tremendamente persuasivo. Ordené a mis hombres que lo secuestraran y lo llevaran a la residencia de la princesa más de una vez, pero siempre los convenció de que lo dejaran ir. Un grupo tras otro regresó, persuadidos por su amable razonamiento. Al final, fui yo mismo a la finca Jian. Lo até a un pilar, le puse la mano bajo la barbilla y le dije, ¿qué te parece si te conviertes en mi amante? No entró en pánico ni se mostró arrogante, simplemente me miró con calma y dijo en voz baja, Su Alteza, pienso hacer los votos matrimoniales. No tengo la bendición de disfrutar de la compañía de una mujer. Por favor, encuentra a alguien más adecuado. Simplemente no has estado con una mujer antes, dije sin rodeos y lo besé con fuerza. Forcejeamos un buen rato, y solo cuando sus labios se hincharon lo solté. Le pellizqué la mejilla y le dije, ya que no quieres ser mi amante, serás mi esposo, mi príncipe consorte. Bajé la mano, deteniéndose bajo su barbilla mientras la inclinaba ligeramente. Mañana llegará a la residencia Jian el decreto imperial para nuestro matrimonio. Si te atreves a afeitarte la cabeza y convertirte en monje, me aseguraré de que toda tu familia siga tu cabello hasta la tumba. Aún recuerdo nuestra noche de bodas. Durante la consumación, fue tan gentil como siempre. Demasiado gentil, nunca se negó, dejándome hacer lo que quisiera. Incluso me frotó el vientre después y me preguntó en voz baja, «Princesita, ¿todavía te duele? ¿Necesitas más práctica, príncipe consorte?» Solo sonrió levemente y por un momento lo encontré bastante guapo. Sin embargo, al cruzarme con su mirada, vi esa misma mirada distante y distante. Pero a la mañana siguiente, cuando nuestros ojos se encontraron de nuevo, los suyos brillaban extrañamente, casi llorosos. Me dio una palmadita en la espalda y me elogió entre risas. «Princesita, estuviste increíble anoche». Por un instante pensé que alguien se había apoderado de su cuerpo. Ya no parecía el mismo. Al mes siguiente empezó a encargarse de mis comidas y mi rutina diaria, sirviéndome con extraordinaria devoción. Un día, estando solos, le pregunté, ¿haces todo esto para que te haga algún favor a tu familia? Sonrió y respondió, princesita, no tienes que hacer nada por la familia Jian. Mantenerte sano y vivir una vida tranquila y feliz es lo más importante. En segundo lugar, mi padre, el emperador, no tuvo hijos varones, sino 8 princesas en total. Yo era la quinta de ellas. Siempre que las hermanas nos reuníamos, las conversaciones siempre giraban en torno a los hombres. Amantes, compañeros, juguetes, era de lo único que hablaban. Sus vidas eran desordenadas y complacientes, y yo no tenía ningún deseo de ser como ellas, especialmente mi segunda hermana. Tenía tantos amantes que su residencia apenas cabía en ella. Oí que hace poco le había pedido más dinero a su padre. Parte del dinero era para ampliar su mansión, y el resto para construir una habitación especial en el palacio, un salón para que jugáramos al mahjong y nos divirtiéramos. Mi segunda hermana me miró y dijo, «Quinta hermana, llevas casada 3 meses. ¿Por qué no has tenido amantes ni compañeros masculinos? ¿Cómo puedes soportar tener solo un hombre al día? ¿No te aburres?»
Le respondí con calma, estás pensando demasiado, segunda hermana. He perdido el interés por los hombres por completo. Ella sonrió con suficiencia. Oh, no pierdas el interés. Son demasiado entretenidos. Dime, ¿será porque tu príncipe consorte es demasiado reservado? Bueno, supongo que es de esperar. Esos hijos de familias nobles nunca recibieron una buena educación, carecían de sentido del humor. Mi mirada se oscureció. Jian Yui no se parecía en nada a esos hombres. Era serio, correcto, a veces incluso tímido, se sonrojaba y me llamaba inapropiada. Sin embargo, bastaban unas cuantas amenazas para que se sometiera en silencio, dejándome hacer lo que quisiera. Siempre con cuidado de no hacerme daño. La segunda hermana se rió levemente. Da la casualidad de que tengo dos compañeras entrenadas, expertas en música, ajedrez, caligrafía, pintura y también en té. Ambas son de primera. Si quieres, te los puedo enviar. Respondí con frialdad, si son tan buenos, deberías quedártelos. No quisiera robarte lo que tanto aprecias. Me levanté y me fui. Detrás de mí, oí la risa de mis hermanas. La tercera princesa rió entre dientes. Segunda hermana, quinta hermana, aún conserva ese aire de pobre plebeya de cuando se perdió entre la gente de niña. Claro que no entiende tu generosidad. La cuarta princesa intervino, exactamente. Si papá no la hubiera criticado por lo que pasó entonces, ¿seguiría favoreciéndola tanto? Le da todo lo que quiere. Bajé la mirada. Siempre pensé que era igual que ellos, privilegiada, intocable. Pero a sus ojos, yo no era uno de ellos. Nacieron en seda y oro, sin tocar la tierra. Yo había salido del barro a zarpazos. Al subir a mi carruaje vi que otro salía de la puerta principal del palacio. Parecía pertenecer a mi casa. No le di importancia. De vuelta en mi residencia, el mayordomo me recibió radiante. Felicidades, quinta princesa. ¡Qué buena noticia! ¿Qué pasa?, pregunté. Su Alteza el Príncipe Consorte ha obtenido el primer puesto en el examen imperial. Es el nuevo Zuanyuan. Fruncí el ceño. Así que por eso había estado ausente estos últimos 2 meses, no para adularme. Había estado estudiando para el examen de palacio. Así que mi príncipe consorte no era diferente después de todo. Pensaba que no era de fiar. ¿Demasiado consentida? ¿Demasiado superficial? ¿Intentaba forjar su propio futuro sin mí? ¿Dónde está?, pregunté. Apareció poco después, con una leve sonrisa. ¿Me necesitaba la princesita? Mi ira se apoderó de mí. En cuanto vi esa sonrisa amable, le di una bofetada. Luego agarré la taza, le salpicé té frío por encima y tiré la tetera al suelo. Arrodíllate, grité. No te muevas hasta que se consuma una varilla de incienso. Se quedó paralizado un instante y la sonrisa se le borró del rostro. No discutió, simplemente se arrodilló en silencio con expresión indescifrable. Salí furioso a mis aposentos. Afuera, oía la lluvia empezar a caer. Quise levantarme para ver cómo estaba, pero antes de que pudiera, la puerta se abrió con un crujido. Me tapé con la manta, con la nariz ardiendo de emoción, esperando con la esperanza de oír su explicación. El borde de la manta se levantó de repente. Una corriente de aire frío se coló dentro. Me estremecí. «¿Me estás congelando?», dije bruscamente. Una voz suave y desconocida llegó detrás de mí. Este sirviente se asegurará de que Su Alteza ya no tenga frío. Algo andaba mal. Me incorporé de golpe y el hombre a mi lado no era Jian Yiwei. Lo tiré de la cama de una patada. ¿Quién eres? ¿Quién te dio el valor de subirte a mi cama, la cama de la princesa Xiaoba? Cayó al suelo y tartamudeó. Este sirviente fue enviado por la segunda princesa para servir a Su Alteza. Mi nombre es Mowai. ¿Montaguai? El nombre incluso imitaba al de mi príncipe consorte. ¡Qué cutre! No me gusta usar cosas que otros han tocado, dije con frialdad. Personas incluidas. Es asqueroso. No estoy sucio. Protestó rápidamente. La segunda princesa dijo que tu príncipe consorte es torpe y no te sirve como es debido.
Me ordenó que te atendiera con esmero. La segunda princesa jamás me tocó, lo juro. Un simple animal doméstico se atrevió a insultar a mi esposo. Lo saqué a rastras y lo encerré en el cobertizo sin comida ni fuego, y lo dejé congelado toda la noche. Lloró todo el tiempo. Mientras tanto, Jian Yiwei seguía arrodillado en el patio delantero bajo la lluvia torrencial, en silencio, inmóvil. El incienso se había consumido hacía tiempo, dejando solo media varilla, pero él seguía allí. El mayordomo estaba a su lado con un paraguas en la mano. La lluvia arreciaba. Su cabello cuidadosamente recogido, se había soltado con mechones sueltos pegados a su cara, todo su cuerpo empapado como si hubiera salido de un río. Me quedé junto a la ventana, temblando en mi fino camisón, contemplando su figura obstinada. Era solo un hombre. Si enfermaba o incluso moría, no tenía nada que ver conmigo. No se esperaba que lo llorara. Además, había muchos hombres en el mundo, y más que suficientes, deseosos de aferrarse a mí. Si él quería seguir su propio camino, no lo dejaría. Si quisiera morir, ni siquiera el rey del infierno podría arrebatármelo. Límpienlo, ordené, y envíenlo a mis aposentos esta noche. Preparé sopa de jengibre y saqué el ungüento para moretones que me había dado mi padre. Poco después llegó la sopa, y luego Jian Yiwei. Se había puesto ropa seca y llevaba el pelo largo suelto sobre los hombros. Olía ligeramente a bálsamo de rosas, justo el aroma que me gustaba. Cerró la puerta tras él y se acercó apretándome contra la pared. Su rostro estaba sombrío, sin rastro de su habitual dulzura. ¿Dónde te tocó?, preguntó en voz baja y tensa. Arqueé una ceja y sonreí levemente. ¿Dónde? En todas partes. Sus ojos se pusieron rojos. Me besó fuerte, sus dientes mordiéndome el labio. ¡Ay! Eso duele. Empujé su pecho. Pero no se detuvo. Siguió besándome, desesperado, brusco. Lo aparté con todas mis fuerzas. Jian Yiwei, ¿eres un perro? Su voz salió ronca con lágrimas en el rostro. Eugene, ¿te gusta? Entonces, ¿qué soy yo para ti? Eugene, mi nombre de infancia. Nadie me había llamado así excepto mi padre. Ya no creía en la sinceridad de un hombre. Cuando andaba perdido entre la gente común, era un mendigo. Había visto demasiada crueldad e hipocresía. Hay demasiados hombres en este mundo que abandonan a sus esposas e hijos. Esas mujeres viven vidas más duras que las que yo viví como mendigo. Solo necesitaba lo suficiente para llenarme el estómago. Tenían que alimentar a familias enteras, criar hijos y aún soportar los enojos de sus maridos al regresar a casa. Depender de los hombres era inútil. Dependía de ti, esa era la única verdad que importaba. No dijo nada por un momento, luego volvió a agarrarme los labios, mordiéndolos con más fuerza esta vez. Su fuerza era aterradora. Su aliento me rozó la oreja mientras gruñía con un tono frío y cortante. Eugene, si te atreves a provocarme, no te atrevas a provocar a nadie más. Giré ligeramente la cabeza y vi un fino corte en su hermoso rostro, una herida de la porcelana rota, con un hilillo de sangre deslizándose. 3. Recuerdo que me dolió la cintura durante 3 días antes de que finalmente mejorara. Desde ese día Jian Yiwei fue el mismo de siempre, amable, sereno, educado con todos, siempre sonriéndome con dulzura como si nada hubiera pasado. Esa expresión feroz que mostró esa noche parecía ajena a él. Solo se mostraba frío cuando se trataba de ese compañero. No lo enviaron de vuelta porque si volvía con mi segunda hermana, estaría muerto. Me rogó que lo dejara quedarse. De hecho, los métodos de mi segunda hermana no eran tan limpios como los míos. Como quería quedarse, no podía esperar comer y vivir en mi residencia gratis. Así que le asigné servir a Jian Yiwei. Solo podría regresar a casa con gloria cuando Jian Yiwei estuviera satisfecho. Lo que no esperaba era que cada vez que Jian Yiwei y Emou estaban juntos, su rostro se tornara completamente frío. Cuando Jian Yiwei fue a la corte, le dije que llevara a Emou. Emou se negó alegando que era demasiado delicado y de piel suave, a diferencia del príncipe consorte. Jian Yiwei dijo que habría un carruaje, pero Emou se quejó de que no soportaba los baches de los paseos en carruaje.
Incluso me guiñó un ojo después de decir eso, como pidiendo ayuda. Antes de que pudiera decir nada, el rostro de Jian Yui se ensombreció. ¿Qué clase de hombre se queja así? Sube al carruaje. Si llegas un paso tarde, te arrancaré la lengua. Observé la lastimera espalda de Moi mientras subía al carruaje, con lágrimas en los ojos, asomándose por la cortina como si me pidiera que interviniera. Jian Yui, por otro lado, me miró con cariño y ternura, diciéndome con dulzura: «Princesa, cuídate mucho». Me crucé de brazos, fingiendo frío e impasible. «No hace falta que me lo digas». La lesión de rodilla de Jian Yui no se había curado del todo. Todavía cojeaba un poco al caminar. Tampoco me había fijado bien en la herida de su cara. No estaba seguro de si había sanado. Por alguna razón, la culpa me atravesó el corazón, culpa hacia Jian Yui. Xiao Yi, le dije, ve a preguntarle al médico imperial si tiene alguna cicatriz o ungüento para moverse. Ella asintió. Sí, princesa. Hay que unos cuantos guardias ocultos vigilen a Moi. Quiero saber todos sus movimientos. Siempre he sido desconfiado por naturaleza. De niño a menudo conspiraban contra mí en palacio, de no ser por la protección de mi padre, me habrían destruido hace mucho. Me hice muchos enemigos en el harén. Tras mudarme fuera del palacio, por fin aprendí a bajar un poco la guardia. Mi padre me dijo una vez que los príncipes consortes no debían participar en asuntos de gobierno. Pero Jian Yui tenía talento y, como era mi esposo, mi padre le concedió el excepcional honor de asistir a las sesiones de la corte. 4. Nunca imaginé que mi segunda hermana, la princesa Ongui, me enviaría una invitación. Era para la celebración de su cumpleaños, que se celebraría en la Casa Dorada, un lujoso pabellón de recreo construido fuera del palacio. Decían que fue construido con un gasto enorme, elegantemente decorado, un lugar donde los nobles se reunían para beber y divertirse. Desde mi matrimonio, solo había asistido a sus banquetes unas pocas veces, generalmente porque mi padre me había invitado personalmente. Que se acercara tan cálidamente esta vez era sospechoso. Xiao Yi, pregunté, ¿las demás princesas traerán a sus consortes o acompañantes? He preguntado por ahí, dijo en voz baja. La mayoría trae a sus amantes o acompañantes masculinos favoritos. Parece que solo la segunda princesa traerá a su consorte, no asistirán otros esposos. Una leve inquietud me recorrió el pecho. Algo no cuadraba. Le pedí a Xiao Yi que preparara el pincel y la tinta mientras yo escribía una carta. El segundo consorte ahora ocupaba un puesto oficial, un comandante de cuarto rango, un nombramiento que Ongui le había rogado a su padre como regalo de cumpleaños. Le otorgaba la autoridad para comandar a 1000 soldados. Recorrí el borde de la carta con atención, me levanté y saqué el silbato de plata de mi armario. Princesa, Xiao Yi jadeó, ¿qué haces? Cuando Jian Yui regrese de la corte, dile que vaya a la Casa Dorada. Si se niega, entrégale esta carta. Se la entregué, apreté el silbato con fuerza y subí a mi carruaje. Al llegar, bajé y miré hacia la Casa Dorada, construida sobre la superficie del lago Taiping. Varias barcas pequeñas flotaban cerca, y el agua brillaba a la luz del sol. Fruncí el ceño. La Casa Dorada estaba conectada a la orilla por un puente colgante de madera. Cada paso la hacía oscilar peligrosamente, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Apreté los labios y me obligué a seguir adelante. Cuanto más avanzaba, más temblaba el puente bajo mis pies. Por fin, llegué al pabellón, recibido por una tenue fragancia amaderada que nunca antes había olido. Quinta hermana, ¿por qué llegas tan tarde? Me giré y vi a Jonuilla de pie a mi lado, con el rostro radiante de falsa calidez. Reprimiendo mi disgusto, respondí con frialdad, disculpa la espera, segunda hermana. Antes de que pudiera hablar más, le presenté el regalo que había traído. Esta es una perla luminosa que preparé para ti. Espero que te guste. Sonrió dulcemente. Entonces debes beber 3 tazas como castigo por llegar tarde. Soy un mal bebedor, le ruego me disculpe, segunda hermana. Algo en el ambiente se apagó. La seguí observando en silencio la distribución de la habitación. ¿Por qué no veo a tu consorte, quinta hermana? Sonreí levemente. Está ocupado con asuntos oficiales. Llegará más tarde.
Ah, claro. El quinto príncipe consorte es el hombre predilecto de mi padre últimamente. Está ocupado, claro. Todo gracias a ti, por supuesto. Su tono destilaba sarcasmo, insinuando que Jian Yui me debía todo su éxito. Sonreí y miré a mi alrededor hasta que vi a la segunda consorte cerca. Te envidio, hermana segunda, dije con ligereza. Tienen un esposo oficial y aún así, las acompaña a diario. A diferencia de mí, tan sola. Oí sus dientes rechinar tras su sonrisa, y eso solo me produjo una extraña satisfacción. Entonces la vi apagar el incienso, cubriéndose rápidamente la boca y la nariz con un pañuelo. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal. Al comenzar el banquete, varios hombres a medio vestir bailaban en el centro del salón, con sus faldas de seda ondeando, sus movimientos seductores y llamativos. Vulgares, insoportablemente vulgares. Miré hacia afuera. El puente colgante ya estaba construido. Jian Yui aún no había aparecido. Sentí una profunda inquietud. Quizás fue mejor que no viniera. Cuando terminó la música, el segundo consorte brindó. Todos alzaron sus copas. Serví mi vino a escondidas. Momentos después, la gente empezó a desmayarse una tras otra. Yo hice lo mismo, fingiendo desmayarme. Entonces se oyeron los pasos de muchos hombres. Los compañeros se retiraron. Escuché la voz sobresaltada de Honui. ¿También les diste el incienso a las demás princesas? La voz de la segunda consorte era tranquila, casi fría. El incienso y el vino no dejarán inconsciente a nadie. Solo lo dije para engañarte. ¿Qué quieres decir? Acordamos que solo sería la vida de la quinta hermana. Bajó del estrado con pasos lentos y pausados. Todas ustedes, princesas de la capital, crueles, corruptas, viviendo en decadencia, vendiendo títulos, arruinando reputaciones. Son demonios del infierno. Si no termino esto esta noche, alguien más lo hará. Pasó rozándome. Oí a Honui tambalearse, rodando desde la plataforma. Bastardo. Te lo di todo, te convertí en consorte, te di poder, ¿y así me lo pagas? ¿Traicionándome con los demás? Rió con amargura. Precisamente porque me diste ese poder, todos se burlaron de mí y me humillaron. Honui quería vivir en paz contigo. ¿Pero qué hiciste? Mantuviste concubinas, nos obligaste a aprender la etiqueta de los esposos obedientes y nos obligaste a cantar canciones obscenas para tu diversión. Somos hombres, no tus juguetes. Sus palabras me impactaron profundamente. Nunca imaginé que mi segunda hermana fuera tan depravada. Levanté la mirada ligeramente. Él le había dado la espalda, con una mano entrelazada a la espalda y la otra agarrando la barbilla de Honui mientras le aplicaba un polvo fino en los labios. Mi hermana cayó al suelo, jadeando débilmente. ¿Qué me hiciste, serpiente? Solo algo. Nada raro. Se burló. Honui, diviértete. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Apreté con fuerza el silbato plateado. Cuando sus pasos se desvanecieron, corrí a la ventana. El segundo consorte ya había subido a un barco y se marchaba. Afuera, estallaban fuegos artificiales en el cielo. 3000 faroles se alzaron a la vez, iluminando la noche. Al darme cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir, disparé varias flechas, incendiando el madeir de los faroles y enviando fragmentos llameantes hacia la casa dorada. Algo andaba mal. Hice sonar el silbato para llamar a mis guardias ocultos. El fuego de afuera aún no nos había alcanzado, pero ya sentía el calor. Detrás de mí, la tierra de Honui ardía en llamas. Me giré y la vi sosteniendo un candelabro, derramando aceite sobre las cortinas. El incienso se enfría en el quemador dorado. Se alzan olas rojas. Me levanto perezosamente para peinarme. Ella recitaba poesía, con voz cadenciosa y movimientos frenéticos. Basta, grité corriendo para agarrarla de la muñeca y apagar la llama. Me miró con ojos desorbitados. ¿Quién es Honui? Soy Ansin. Lin Nanji Senga Ansin. Su cabello era un revoltijo, su sonrisa perturbada. Ansin era su nombre de cortesía. Cuando nació su padre había dicho que esperaba que viviera en paz, floreciendo como la hierba primaveral.
Siempre se jactaba de cuánto la amaba su padre. Lin Nanji fue su primer amor, un general que murió en batalla. Aún recordaba cómo llevaba flores blancas de luto y quemaba ofrendas de papel para él en el palacio. El fuego se propagaba rápidamente. No tuve tiempo de pensar en nada más que en salvarla. Mis guardias llegaron en barco, pero las llamas nos rodeaban, el calor era insoportable. Ayudé a las demás princesas a subir a los botes, tosiendo por el humo hasta que me flaquearon las fuerzas. Su Alteza, el fuego es demasiado fuerte. Si no nos vamos ahora, los botes también arderán y moriremos todos. Miré alrededor de la cubierta, contando cabezas. Faltaba una, Honui. Sin dudarlo, me di la vuelta y corrí hacia el fuego. Honui. Una viga ardiente se estrelló ante mí, dispersando brasas que rápidamente se convirtieron en un muro de llamas. Salté por encima avanzando a través del calor, gritando su nombre hasta que la vi desplomada junto a un montón de leña ardiendo. Ansin, grité corriendo hacia ella. Usé todas mis fuerzas para levantarla, pero no se movía. El calor se volvió insoportable, me faltaba la respiración. Mi visión se nubló. Entonces todo se volvió negro mientras caía a su lado. 5. No tenía ni idea de cuántos días había estado inconsciente. Cuando finalmente desperté, no podía abrir bien los ojos. Un sabor amargo persistía entre mis labios, mezclado con algo suave, el leve roce de los labios de otra persona. Tenía la frente fría y húmeda, y alguien me levantaba el brazo con suavidad, limpiándome las manos con sumo cuidado. Terminó uno y luego levantó con cuidado el otro para limpiarlo de nuevo. La fiebre de la princesa había bajado bastante. Xiao Yi. Ve a buscar al médico imperial para que la revise, dijo una voz tranquila. Sí, Su Alteza, respondió Xiao Yi. Abrí los párpados con fuerza y vi a Jian Yui sentada al borde de mi cama. Mis extremidades estaban flácidas, tenía la boca reseca como si no hubiera bebido agua en 3 días y 3 noches, y ni siquiera podía articular palabra. Yujin, ¿despiertas? Jian Yui me agarró la mano con entusiasmo. Su mano estaba fría, agradablemente fría. Me costó soltarme. No me toques. Qué hipócrita era. ¿Sientes alguna molestia?, preguntó suavemente. Ya te di la carta de divorcio. Puedes irte. Deja de fingir que te importa. Hacía tiempo que oía que los yernos imperiales y los favoritos masculinos se confabulaban en secreto. Pensaba que unos pocos hombres nunca podrían causar problemas reales, especialmente Jian Yui, cuyo temperamento parecía completamente diferente al de ellos. Si de verdad hubieran unido fuerzas, él nunca habría tenido ninguna oportunidad. Sabiendo que tal vez no regresaría con vida, pregunté detalladamente quién asistiría al banquete de cumpleaños y escribí esa carta de divorcio por él, para dejarle una salida. Si venía a salvarme y luego lo incriminaban, aún podría protegerlo por un tiempo. Eso significaría que realmente deseaba compartir las dificultades conmigo, e incluso podría perdonarle por ocultar sus planes de presentarse al examen de palacio. Pero si no venía, con esa carta en mano y su lenguaje superficial, incluso si lo incriminaban, lograría sobrevivir sin mí. Y si de alguna manera sobrevivía, su ausencia lo aclararía todo. En su corazón no había yo, solo ambición y rango. Esa carta lo liberaría, y yo me libraría de él. Sin embargo, ahora no podía dejar de sentir rencor hacia él, rencor por no haber venido a buscarme, por no haber intentado salvarme. Me di la vuelta con los ojos empañados por las lágrimas contenidas y un dolor punzante en el pecho. Rompí la carta, dijo en voz baja. No soportaba separarme de mi princesita. Se inclinó, su aliento rozando mi mejilla. ¿Lloras? Me escondí bajo la colcha, humillada hasta el cansancio. ¿Te lastimé al morderte? Su tono era tan tierno que casi me destroza. Te volví a molestar. Entonces me abrazó. Ese día, debí haber regresado corriendo. Me fui demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Tú. Empecé, pero Xiaoyi regresó, seguida por los pasos del médico. Jian Yui se levantó. El peso que me oprimía se alivió. El médico me tomó el pulso, me recetó algo para calmar los nervios y luego se retiró. Estábamos solos de nuevo. ¿Cuándo viniste a buscarme?, pregunté desde la cama.
Casi me quedo viudo, dijo ahuecándome la cara y rozándome la mejilla con sus dedos fríos. ¿Me salvaste? Claro. El fuego era feroz. Estabas tumbado junto a la segunda princesa, rodeado de llamas. Estaba aterrorizado. No podía creerlo del todo, pero el dolor en sus ojos me hizo vacilar. ¿Por qué te apresuraste a salvarme? Su voz transmitía reproche y un tembloroso afecto. No es culpa, Chuyin. Solo quiero que estés a salvo, siempre a salvo, nunca en peligro. Su mirada ardía, sus manos acunando mi rostro como si sostuviera un tesoro perdido. Regresé porque quería que ella estuviera a salvo, murmuré. En los días siguientes, ya no pude encontrar a Mowai. Xiaoyi dijo que lo habían descubierto comunicándose en secreto con un segundo príncipe consorte e informando de mis movimientos, y que lo habían enviado al Ministerio de Justicia para interrogarlo. Si no hubiera confesado la verdad, la culpa seguramente habría recaído sobre Jian Yui. El segundo príncipe consorte fue ejecutado, pero Ombu perdió la razón. Ningún médico imperial pudo curarla. Su padre envió un comunicado real por todo el imperio, buscando a cualquier sanador que pudiera curar su locura. Un impostor tras otro entró en palacio, solo para ser encarcelado. Sin embargo, no se pudo encontrar una solución. Todos los favoritos masculinos de la princesa fueron despedidos. Gracias a este incidente me convertí en una especie de modelo entre ellos, incesantemente elogiado y halagado por todos. Últimamente no dejaba de soñar con mi infancia como mendigo, peleando con perros callejeros por sobras, durmiendo en templos abandonados, acurrucado bajo mantas de paja en las gélidas noches de invierno. Pero un día, conocí a un buen hombre. Tenía 6 años ese invierno y la nieve caía espesa como plumas de ganso. Estaba mendigando en la calle cuando un ladrón le arrebató la cartera a un joven noble ante mis ojos. No quise interferir, pero el chico parecía tan angustiado que no pude evitarlo. Perseguí al ladrón, me caí, me torcí el tobillo y aún así no logré atraparlo. No recuerdo el rostro del chico ahora, solo que parecía amable, refinado, inolvidable. Me llevó a una zapatería y me compró un par de zapatos de algodón a crédito. Luego fui a una tienda de ropa, donde me compró una bata acolchada, también a crédito. Luego a un restaurante donde pidió una mesa llena de comida, también a crédito. Dijo, la marca de nacimiento en forma de flor que tienes en el tobillo es preciosa. Y luego si el próximo invierno sigues sin tener a dónde ir, ven a mi mansión. Sé mi compañero de estudios. Te daré la mejor comida y la mejor ropa. Pero al año siguiente, cuando tenía 7 años, esa misma marca de nacimiento me delató. Un sirviente de la corte interior la reconoció. Una gota de sangre confirmó mi identidad, y fui llevada al palacio como princesa. Él era el único calor en mi infancia hambrienta y helada. El invierno de este año llegó inusualmente temprano. La nieve ya se había acumulado afuera, espesa y blanca. Todos los años por estas fechas, le pedía a Xiaoyi que me acompañara por las calles antiguas para ver dónde vivía. Nevaba mucho. No traje paraguas. El templo en ruinas había sido reconstruido. La zapatería se mudó. En su lugar se alzaba una tienda de dulces. La tienda de ropa se había convertido en farmacia. Solo quedaba el restaurante, aunque el dueño había cambiado, al igual que los platos. Me quedé afuera un buen rato, absorto en mis pensamientos, observando a los comensales ir y venir. Princesa, ¿cenamos aquí o volvemos a la mansión? Aquí, dije entrando. Nuestro asiento habitual estaba ocupado, así que subí a un salón privado. Pedimos algunos platos y Xiaoyi empezó a servirme. A mitad de camino, el asistente de Zhang Yiwei nos encontró. Princesa, Su Alteza la espera para cenar. No regreso. Comeré aquí. Pero, Su Alteza, ¿cómo se lo explico al príncipe? Soy la princesa, la gobernante. Él es mi consorte, mi súbdito. ¿No sabes quién es superior a quién? Zhang Yiwei se volvía más insolente cada día. Claro, claro, balbuceó el sirviente antes de irse corriendo. Se me había acabado el apetito. Pagué y fui al templo del dios de la riqueza a rezar. Quizás había sido pobre demasiado tiempo. Ahora solo rezaba por dinero. Me arrodillé hasta que se puso el sol antes de que Xiaoyi finalmente me animara a levantarme.
Al regresar a la mansión, Zhang Yiwei me recibió con una sonrisa. Algo en esa sonrisa me encogió el corazón. Princesa, ¿cenamos juntas? Ya comí. Adelante. Todas las criadas bajaron la cabeza percibiendo la tensión. Sus ojos se oscurecieron, aunque un momento después fingió una mirada herida, como si le hubiera hecho daño. Suspiré. Fini. Comeremos juntos. Sus labios se curvaron hacia arriba, apenas conteniendo una sonrisa. Hizo recalentar los platos y los llevó a la habitación. El aroma me dio hambre otra vez. Él mismo me sirvió la comida. ¿Por qué fue la princesa al restaurante hoy? ¿Quedabas con alguien? Zhang Yiwei, ¿me estás interrogando? Solo responde, ¿quedabas con alguien? ¿Tanto te importa? Solté una suave carcajada y dejé los palillos. Le puse un dedo bajo la barbilla. ¿Y si digo que sí? Me miró fijamente con una mirada feroz en sus ojos. De repente se inclinó sobre mí. Entonces, si no apareció, ¿eso entristece a la princesa? ¿Hiciste que me siguieran? Ignoró mi pregunta y bajó la voz. Incluso fuiste a rezar por él, ¿verdad? ¿Quién era? Zhang Yiwei, tu valor crece cada día. Golpeé la mesa, agarré un cuenco de arroz y se lo lancé. Será mejor que recuerdes tu lugar. Mis asuntos no te incumben. Pero él fue más rápido. Me agarró la muñeca en el aire, sujetándola por encima de mí. Chuen, dijo con voz ronca. Puedo pasar por alto cualquier otra cosa, pero ¿por qué ese restaurante? Sus ojos se enrojecieron, brillando con lágrimas que se negaban a caer. Su agarre se apretó, me dolió. Zhang Yiwei, ¿me amas?, pregunté. ¿Y tú, princesa? ¿Me has amado alguna vez? ¿O soy solo un sustituto? ¿Un sustituto? La idea me sobresaltó. No se parecen en nada. ¿Cómo podría ser un sustituto? Su agarre se aflojó. Me dirigió una mirada larga y escrutadora antes de darse la vuelta y marcharse. El sonido de su respiración entrecortada flotaba en el aire. O quizás solo era mi imaginación. 7. Zhang Yiwei me evitó durante 7 días. Luego supe que no me había estado evitando en absoluto. Mi padre lo había enviado a Xiajiang para ayudar a contener una epidemia. Era un funcionario civil, no médico. Le supliqué a mi padre una y otra vez que lo dejara regresar a la capital, pero se negó a verme. Le escribí docenas de cartas. No me respondió ni una sola. Ese hombre era un hombre despiadado. Las noches eran tranquilas y frías, insoportablemente frías, sin nadie que me calentara la cama. Ordené que encendieran la estufa del dragón. Princesa, acaban de traer la ropa que Su Alteza el Consorte se cambió hace unos días. ¿Dónde la pongo? Levanté la vista perezosamente. Guárdalas en su armario. Ella obedeció abriendo torpemente el armario y guardando las prendas dentro. Princesa, hay una bolsita en esta bata. ¿Qué hago con él? Me ofreció una bolsa violeta oscura. La tomé, sentí algo duro dentro y encontré una llave. Al girarla en mi mano, recordé el cofre de madera que guardaba escondido debajo de nuestra cama. Fisgonear en las cosas privadas de otro es ciertamente inapropiado, pero soy una princesa y él es mi consorte. Todo lo suyo me pertenece. ¿Qué tiene de inapropiado eso? Sin dudarlo un instante lo abrí. Dentro había un cuaderno. Lo abrí y lo leí con atención. Decía, año 6 de SHIM con solsticio de verano. El día del recuerdo de mi hermano mayor. Mi madre llora día y noche. Yo, impotente, asumo las aspiraciones de mi hermano como propias. Año 6 de SHIM con solsticio de invierno. Fuertes nevadas en la capital. Perdí mi bolso en la calle. Mi madre me castigó severamente bajo la ley de familia. Más tarde encontraron la bolsa. La habían dejado en el cajón de mi escritorio. 2 días después del solsticio, otra vez bajo una fuerte nevada, me robaron la bolsa en la calle. Muchos me miraron con indiferencia, pero un niño harapiento de unos 3 pies de altura se acercó a ayudarme. Tras darle las gracias, hicimos una promesa.
El niño tenía una marca de nacimiento en forma de flor en el tobillo. Era muy hermosa. Yo, Jian, no podía olvidarla. Año 7 de SHIM con solsticio de invierno. Las calles estaban vacías de mendigos. Mi bolsa estaba a salvo, pero el niño nunca apareció. Busqué 2 días en vano. Hoy, a las afueras de la capital, desenterré 2 pequeños cadáveres bajo la nieve. Gasté una fortuna para darles un entierro digno. Un día, cuando proteja esta tierra en paz, tú también podrás descansar aquí en paz. Año 8 de SHIM con otoño. Nuestro negocio familiar decayó drásticamente. Mi padre consiguió trabajo como obrero en una taberna, pero fue acusado falsamente de robo. El dueño de la taberna le dejó las piernas lisiadas. Por suerte, una joven noble intervino y consiguió su liberación, regalándonos 100 cuentos de plata sin revelar su nombre. Mis padres reconstruyeron nuestro negocio, que pronto volvió a prosperar. Juré en secreto que si alguna vez alcanzaba el éxito, le devolvería a esa joven sus 100 cuentos con creces. Al terminar de leer, mis sentimientos eran un nudo en la garganta. Antes de casarme con Jian Jiui, investigué a su familia. De niño, aunque no era indigente, el negocio familiar se tambaleó y dependía del crédito para muchas compras. Su hermano mayor, Jian Yifei, se convirtió en erudito a los 10 años y tenía grandes ambiciones de honrar a sus padres y fortalecer a la nación, pero murió joven por enfermedad. El dolor de su madre la llevó casi a la locura. Jian Jiui se dedicó por completo a sus estudios, prometiendo continuar el sueño de su hermano. 2 años después, la familia Jian hizo fortuna repentinamente y rehizo su negocio. Los negocios prosperaron, nació otro hijo y los padres se distanciaron gradualmente de Jian Jiui. Cuando regresó a casa, recién graduado, a los 12 años y vio a la familia cálida y completa sin él, se dio cuenta de que lo que buscaba no era fama ni fortuna. Era algo más, una ausencia que no podía identificar. Empezó a frecuentar templos, a quemar incienso y a velar junto a las lámparas de Buda, intentando llenar ese vacío en su corazón. La noble joven de su diario era yo. Ahora por fin entendía por qué dijo una vez, de todas las tabernas, ¿por qué tenía que ser esa? Nunca imaginé que mi bondad involuntaria convertiría un día a sus padres en los comerciantes más ricos de la capital. 8. Jian Jiui llevaba 3 meses desaparecido cuando empecé a recibir sus cartas, una cada mes. Parecían informes de progreso con el mismo final. Princesita, no te preocupes. Se acercaba el verano y la carta del mes aún no había llegado. Para el cumpleaños de la hermana 7, papá ofreció un banquete. Muchas princesas asistieron con sus consortes. Durante todo el banquete 7 hermanas no dejaba de mirarme. El vino estaba fuerte, me acaloraba la cabeza y cuanto más me miraba, más mareado me sentía. Después del banquete le dije a mi doncella Xiaoyi que esperara mientras iba al jardín imperial a despejarme. Un calor extraño me recorrió el cuerpo. Algo andaba mal. De repente alguien me abrazó por detrás. Lo aparté y me volví hacia Mo Wai. Él se acercó de nuevo a mí, y retrocedí hasta que mi espalda tocó la superficie fresca de una rocalla. Montag Wai. ¿Por qué estás aquí? Su Alteza, no soy tan diferente de Jian Jiui. ¿Por qué no me quieres un poco? El vino era potente y bajo su neblina, su rostro empezó a parecerse inquietantemente al de Jian Jiui. Se acercó oliendo al mismo bálsamo de rosas que usaba Jian. Fuera. Lo aparté de un empujón, buscando el silbato plateado que llevaba a la cintura. ¿Buscas esto, princesa? Lo balanceó ante mí, sus labios curvándose a la luz de la luna. Devuélveme eso. Lo había robado sin que me diera cuenta. Me lancé para arrebatármelo, pero él retrocedió y lo arrojó al pasto. Me sacaba solo media cabeza, pero en mi estado de aturdimiento parecía imponente. Un calor abrasador se extendió desde mi pecho hasta el bajo vientre. Horrorizada, me di cuenta de que alguien me había drogado con un afrodisíaco. La princesa no necesita ese silbato ahora mismo, murmuró. Lo que necesitas soy yo. Intentó calmarme, pero lo empujé de nuevo. No quiero enredos contigo. Ni siquiera he saldado la deuda por tu traición. Mis extremidades se debilitaron, pero no permití que me controlara. Me saqué la horquilla del moño y le apunté con la punta afilada.
Nunca quise traicionarte, dijo rápidamente. No tenía elección. No hay elección. Me burlé. Sí. Si no hubiera hecho lo que me ordenó, la segunda princesa habría matado a mi familia. ¿Y no temes que te mate? No lo harás. La consorte dijo una vez que eres diferente a las demás princesas. Por un instante mi serenidad se tambaleó como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Tiene razón, dije con frialdad. Soy diferente porque soy más despiadada que cualquiera de ellos. Con eso me corté el brazo. La sangre se filtró, el dolor atravesó la niebla mental y atenuó el efecto de la droga. Mowai palideció y se tambaleó hacia atrás. Sal de aquí. Si le cuentas a alguien lo que viste esta noche puedes elegir, tu vida o la de tu familia. Pero él no se fue. Cuando fingí otra embestida con la horquilla, no la esquivó. La sangre se derramó de su túnica blanca en oscuros chorros. Fruncí el ceño. Loco. Si no podía luchar contra él, al menos podía huir. Abrumado por la droga, corrí directo al lago Qian y me lancé sin dudarlo. Sabía nadar, pero me fallaron las fuerzas y comencé a hundirme. Entonces, la voz de Jian Yiwei resonó en mi mente. Para que la princesita viva una vida larga y tranquila, nada importa más. No podía morir. No antes de que regresara. Luché hacia arriba hasta que salí a la superficie. A lo lejos oí pasos, la voz de las 7 hermanas gritando. Debe estar aquí. Es imposible que haya desaparecido. Saqué la cabeza por encima del agua. Mi padre también estaba allí, con un gran séquito. La escena parecía una humillación pública, o una esposa celosa pillando a una adúltera. Por eso liberaron a Mowai. Está aquí. Alguien lloró. Llegué a tierra con dificultad, empapado, sobresaltándolos a todos. Yu Jing, ¿qué haces aquí? Vine a aclarar mis ideas, pero unos asesinos me tendieron una emboscada. Estaba herido. Mowai me salvó y me escondió en el lago para evitar que me persiguieran. Apenas hablé, la 7ª hermana gritó, padre está mintiendo. Mowai no se atrevía a respirar. Las heridas en su cuerpo contaban su propia historia. El viento me heló hasta los huesos. Temblé. ¿Quieres decir que pedí sin rodeos que viniera aquí para jugar con una cortesana y romper las reglas de mi padre? La 7ª hermana, hija de la concubina Hui, la misma que asesinó a mi madre, fue criada por la consorte Yu. Su hermana Onbu siempre la trató bien, y probablemente por eso ambas me guardaban tanto rencor. Lo había ocultado bien todos estos años, y esta noche solo reveló un poco. Yu. Titubeó sin palabras, tan inexperta en intrigas como su madre adoptiva. Padre tronó. La 7ª princesa acusa falsamente a la 5ª princesa de desafiar las reglas del palacio. 10 azotes y medio mes de confinamiento. Ordenó a la corte del clan que investigara. Me escoltaron de vuelta a mis aposentos. El médico imperial curó mis heridas. Envié a Xiaoyi a buscar mi silbato de plata. Después de vendarme caí en un sueño intranquilo. Medio soñando sentí que alguien estaba sentado junto a mi cama. El aroma era inconfundiblemente el de Zhang Yiwei. Pero ¿cómo podía estar aquí? Abrí los ojos. Mowai, lloroso, se arrodilló a mi lado. Todavía no estoy muerto, dije con frialdad. Ahórrate el luto. Se negó a irse, su terquedad se parecía cada vez más a la de Zhang. Deja de usar su perfume, le dije con dureza. Me da asco. Gracias, princesa, por salvarme. Lo miré con cara de pocos amigos. Ya que puedes hablar, puedes irte. Ahora. ¿No quieres saber por qué estaba en el jardín esta noche? Te envió la 7ª hermana, ¿verdad? Su silencio lo confirmó. Tú y la 2ª consorte venían de la misma casa. Debían de estar al tanto de su complot. Los traté bien, nunca los dejé pasar hambre, nunca los humillé, y aún así, jamás me defendieron. Dejaste que pensaran que volvía loca a la princesa Hangu. Solté una risa fría. ¿Crees que todavía perteneces aquí? Solo lamento, susurró, que la horquilla que te clavé en el pecho no te hundiera más, que no te matara en el acto. Sonreí levemente recordando su pregunta anterior.
Una vez me preguntaste por qué, siendo tan parecidas tú y mi consorte, no te elegí. Ahora te lo diré, porque no se parecen. Nunca me dejaría caer en peligro. Me di la vuelta sin importarme ver su rostro. Su voz llegó suavemente detrás de mí. Antes de rescatarme de la prisión, la séptima princesa me preguntó si quería convertirme en el quinto consorte. Sí, quería, admitió. Porque me trataste con amabilidad, me alimentaste, me vestiste y nunca me obligaste a aprender canciones indecentes. Pero ya tenías un consorte y él te amaba profundamente. Una vez pintó tu retrato en secreto y recordaba cada plato que te gustaba. Nunca he visto a un consorte amar tanto a su princesa, ni a una princesa tan buena como tú. Hizo una pausa. No soy tonto. Sé lo que valgo ante tus ojos. Pero cuando la séptima princesa me dijo que el consorte había contraído la peste y estaba a punto de morir, vacilé. Me hirvió la sangre. Aparté las sábanas de golpe, agarré una almohada y se la arrojé. Moi. Mereces morir. Mis heridas se abrieron de nuevo, la sangre se filtraba por mi túnica. Apreté la mano contra el dolor e intenté calmarme. Él extendió la mano para ayudarme. Princesa. En cambio, lo agarré del cuello, mis nudillos se pusieron blancos y se me marcaron las venas. El consorte no es para que hables de él. Mantén tu lengua sucia quieta, o te callaré yo mismo. Le solté el collar solo para apretarle el cuello con la mano, apretándolo, hasta que oí pasos en la puerta. Me detuve. Tienes suerte esta vez. Sal. Me siento asqueroso, solo respirando el mismo aire. Se escabulló tras la cortina justo cuando papá entró. Al ver mi frágil estado, mi padre me envió tónicos y me explicó con seriedad cómo tomarlos, asignando sirvientes adicionales para mi cuidado. Luego dijo con gravedad: ha llegado un informe del frente. El señor Jian ha contraído la peste. Me temo. ¿Entonces mi padre pretende que elija otra consorte? Lo interrumpí. Suspiró profundamente con el rostro ensombrecido por la tristeza. Se hizo el silencio entre nosotros. Entiendo, dije al fin. Después de que se fue, me senté junto a la ventana un buen rato. La luna se escondió tras las nubes, su luz se difuminó en un resplandor suave y brumoso. Cuando me levanté de la cama, el silbato plateado estaba sobre el escritorio. Miré hacia la cortina y Mowai había desaparecido. ¿Volvemos enseguida? Su Alteza, no lo encontré. No hace falta, dije. Alguien lo trajo. Preparen caballos frescos y provisiones. En unos días, me voy a Xiaojiang. El rostro de Xiaoyi palideció. ¿Pero, princesa? La miré. Se quedó callada. 9. Durante mi recuperación, los médicos imperiales me descuidaron, claramente alguien les había ordenado que lo hicieran. Ahora que mis heridas habían sanado casi por completo, llevé a Xiaoyi conmigo a los aposentos de las 7 hermanas. Le pedí a Xiaoyi que llevara una bandeja de sándalo. Justo delante de la séptima hermana, saqué un paquete de polvo medicinal marrón de mi manga, lo vertí en una tetera, removí el té con una cuchara de madera y la tapé. Xiaoyi, dije con calma, sirvió a la séptima princesa. El miedo brilló en sus ojos mientras retrocedía un paso. Quinta hermana, ¿qué haces? Xiaoyi, acostumbrada a mi temperamento, mantuvo la calma. Colocó la bandeja sobre la mesa y vertió la mezcla de la tetera en una taza. Hablé de nuevo con un tono de voz tan cortante como el acero. No soy como algunas personas. No hago travesuras a espaldas de los demás. La séptima hermana entró en pánico. Apartó la taza derramándose el té por el suelo, y empezó a gritar histéricamente. No lo beberé. Lo envenenaste. No lo beberé. Así que no tuve más remedio que servirme otra taza. La agarré de la barbilla y la obligué a beber. Ella forcejeó con violencia, pero ya era demasiado tarde. Tosiendo entrecortadamente se manchó el cuello con té y polvos. Mi mirada se endureció. Tiré la copa al suelo, haciéndola añicos con un crujido seco. El veneno que pusiste en mi vino aquella noche. Hoy he saldado esa deuda. Su voz se volvió ronca. Quinta hermana, ¿no temes que padre se entere? ¿Y tú qué?
¿No tienes miedo? Padre no es tonto. Convocaste a todos al jardín imperial esa noche. ¿No era evidente que querías hacerme daño? La agarré por el cuello firme y rápido, mirándola fijamente a los ojos. Mi voz se volvió pesada y fría. Séptima hermana, no todos en este palacio son tuyos para provocar. Temblaba con los ojos moviéndose nerviosamente, sus labios entreabiertos como para discutir, pero no le salían las palabras. Cuando me giré para irme, ella se abalanzó sobre mí, tirando de mi muñeca y bloqueándome el paso. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Hasta cuándo nos atormentarás? Todo el palacio sabe de tu odio hacia mi hermana mayor. Enloqueció porque tú y el segundo príncipe consorte conspiraron contra ella. Parecía trastornada, con el pelo despeinado, las horquillas torcidas y la mirada desorbitada. Me empujó mientras me gritaba acusaciones. Xiaoyi se interpuso entre nosotras. Pero no me lastimé, mis mangas estaban hechas jirones, incluso la capa interior rasgada por sus afiladas uñas. Intentaste envenenarme hoy, gritó. Iré con mi padre ahora mismo y expondré tus crímenes. Empujó a Xiaoyi a un lado y corrió hacia la puerta, solo para encontrar a su padre allí, esperando. Su rostro se congeló por la sorpresa, y rápidamente comenzó a enumerar acusaciones inventadas una por una. Su padre simplemente la observaba con expresión indescifrable. Sabía que la mente de mi padre era tan clara como un espejo. Sabía todo lo que ocurría en el palacio. Pero la mayoría de las veces, prefería observar desde la barrera, sin empuñar jamás la espada de otro. Finalmente me miró con incredulidad en los ojos. Le temblaban ligeramente los labios. Yujin, ¿de verdad le diste veneno a tu hermana? Bajé la cabeza. Las pruebas y los testigos están ante usted, padre. Su hija no tiene nada que decir en su defensa. Como lo había planeado, estuve 3 meses en arresto domiciliario sin permitir visitas. Según Xiaoyi, 7 hermanas llamaron a 15 médicos imperiales, una tras otra, intentando por todos los medios hacerla vomitar lo que creía haber tragado, pero no salió nada. La verdad era que no la había envenenado. Solo necesitaba una excusa, 3 meses de aislamiento para poder escabullirme hacia Xiang y verlo. 10. Corrí con todas mis fuerzas hacia Xiajiang. Para entonces la epidemia estaba prácticamente bajo control. La gente caminaba silenciosamente por las calles, con velos. Yo hice lo mismo. Tras preguntar, me enteré de que Jian Yiwei estaba en cuarentena solo en el templo de Luquan y gravemente enfermo. Me cambié de ropa y me disfracé de hombre. Los monjes del templo me dijeron que solo podía observarlo desde la puerta. No me permitieron entrar. A través del patio se oía el sonido de una tos profunda, áspera e interminable. Se me encogió el corazón. Empujé la puerta y entré. Estaba sentado a una mesa de piedra, envuelto en una túnica azul, su figura delgada, casi frágil. Al verme, su rostro pálido como el papel se congeló. En su mano había una carta. Rápidamente se dio la vuelta. Joven señor, dijo con voz ronca, debe de haberlo enviado el prefecto. Dígale que estoy bien. Se interrumpió, presa de otro ataque de tos. Corrí hacia él, pero me hizo un gesto débil con la mano. Tos. No te acerques. Estoy infectado. Te contagiarás. La carta se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Me agaché para recogerla, más rápido que él, y examiné su contenido. Era de alguien del palacio. Mis ojos se posaron en 6 personajes. La princesa no está en la mansión. Así que me estaba vigilando. Tú. Jian Yui me agarró la muñeca, me arrebató la carta y me soltó. Solo quería recogerla para usted, mi señor, dije bajando la voz, roncándola para que sonara más masculina. No importa. Dobló el papel y lo metió dentro de su bata. La frialdad en sus ojos se transformó en dulzura. Dile esto al prefecto, continuó. Si cierta mujer viene a buscarme, no debe revelar mi paradero ni ninguna verdad sobre mí. Debe convencerla de que regrese. ¿Por qué?, pregunté. No había motivo. Sacó un fajo de billetes de plata de una funda y me los ofreció. Si la persuasión falla, acepta este dinero. Compra un patio al pie de la montaña cerca del templo Luquan.
Es de noble cuna. Necesitará asistentes y sirvientes. Me quité el velo. Así que tras unos meses separados, mi querido consorte ha aprendido a alejarme. Quédate con tu dinero. Puedo soportar las dificultades. Me acerqué a él, hombro con hombro, mirando su rostro pálido. Se giró, tapándose la boca y la nariz. Su voz era fría y dura. Mastica. Pórtate bien. Vuelve. Lo agarré del cuello y lo acerqué más. Lo que digo es ley. No me echarás. Entonces aparté su mano y le mordí los labios. El sabor metálico y penetrante de la sangre me llenó la boca antes de soltarlo. De todas formas, tarde o temprano me dará la peste, dije con ligereza. Entré directamente a la habitación interior. Durante 7 días cuidé de Jian Yui sin descanso. Al final, yo también enfermé. La fiebre me quemaba de forma extraña, tenía el cuerpo caliente, la cabeza fría, las extremidades pesadas, pero no frías. Sin embargo, él empezó a recuperarse. La tos persistía, pero ya solo débilmente. Lo llamó un efecto secundario. Cada noche llenaba una palangana de agua caliente para limpiarme el cuerpo y luego corría al patio trasero a prepararme medicinas. Estaba demasiado débil incluso para hablar. Se sentaba a mi lado, acariciando los míos con sus dedos, murmurando con reproche. Chica testaruda, nunca piensas en ti misma. ¿Cómo pudiste venir corriendo así? Retiré la mano. Lo que yo haga no es asunto de nadie. Volvió a atraparme los dedos, pero quise intervenir. ¿Lo permitirá mi princesa? Si es necesario, murmuré. Las yemas de sus dedos eran frescas y suaves. Un temblor eléctrico me recorrió el brazo. Algo se movió en sus ojos, como una piedra arrojada al agua quieta, ondulando hacia afuera. Jian Yui, llamé en voz baja. ¿Por qué te presentaste a los exámenes imperiales? Nunca fue realmente tu ambición. Entonces, ¿que la princesa quería que yo fuera su consorte?, pregunté primero. Sonrió levemente. Porque quería ser digno de ti. Mi princesa es de una nobleza inconmensurable. Si solo fuera un erudito, o peor aún, un invitado en la casa de algún oficial, ¿cómo podría compararme contigo? Eso es lo que pensaba. Todo este tiempo lo había malinterpretado. Entonces sí sabes, dije en voz baja, que estuvimos unidos en la infancia. La noche de nuestra boda, dijo, vi la marca de nacimiento con forma de flor en tu tobillo y supe que eras tú. ¿Por qué no me lo dijiste? No había nada que decir. Si me hubieras amado por antigua gratitud, eso no sería amor, sería una retribución. Los callos de sus dedos se habían suavizado. Piel nueva, suave y pálida. Además, añadió, hace tiempo que saldaste esa deuda. No tenemos por qué estar atados al pasado. Pero para mí, él era quien seguía atado a ella. Entonces dime, pregunté, ¿por qué una vez te llamaste sustituta? Porque cuando me elegiste como tu consorte no sabías quién era. Así que me molestó eso, me sentí como una sustituta. Si te molestaba, ¿por qué no huiste? ¿Por qué te quedaste tan cerca de mí? Porque una vez que me di cuenta de que escapar era imposible, dijo en voz baja, mirándome a los ojos, ya no quise hacerlo. Sus palabras se hundieron en mí como veneno, extendiéndose silenciosamente por mis venas. Yo tampoco quería escapar, ni de él ni de este momento. Jian Yui, le susurré, tienes informantes en el palacio, ¿verdad? No lo negó. ¿Así que sabías que mi padre planeaba elegirme otra consorte? Lo sabía. Su tono era tranquilo, distante. Hace tiempo que comprendí que solo era un capricho tuyo. Venir a Xiajian no era para evitarte, era para morir aquí. Pero cuando supe que su majestad quería encontrarme una nueva consorte, dije en voz baja que me sentí aliviado. Retiré mi mano de la suya, aún caliente, y le acaricié la mejilla. Mi tono se tornó juguetón y regañón. No tienes derecho a sentirte aliviado. Él solo sonrió levemente en respuesta. 11. Jian Yui y los médicos de Xiajian desarrollaron un nuevo parche medicinal para tratar la peste. Tras darme un tazón de su decocción, recuperé rápidamente mi antigua vitalidad. Una vez recuperado, la gente de Xiajian superó gradualmente la epidemia.
Aunque el número de muertos no fue alto, cada calle que pasaba estaba llena de billetes de los muertos. El lugar me llenó de una profunda tristeza. El magistrado nos preparó un pequeño patio. Jian Yui y yo vivimos como una pareja normal por un tiempo. Iba al mercado a comprar verduras y cocinar para mí. Se arremangaba junto al río para pescar y asarlo al fuego. A veces recogíamos hierba látigo y tejíamos pequeños animales para venderlos en el mercado. Se agotaron rápidamente. Otros intentaron imitarnos, pero ya habíamos cosechado completamente la hierba látigo de las colinas. Con nuestras ganancias, Qian Yui me compró primero un candado de oro, símbolo de paz y seguridad. Al amanecer, vimos como el sol emergía del mar de nubes del este. Por la noche nos sentábamos bajo el alero y observábamos las estrellas y la luna. Antes de dormir, Qian Yui me leía suavemente hasta que me dormía. Si no podía dormir, bueno, la noche estaría llena de música y risas. Después de vivir así un tiempo, me di cuenta de que no ser princesa no era tan malo después de todo. Pero luego comprendí que la vida era buena solo porque la pasaba con Qian Yui. Cuando los guardias de la sombra llegaron a Xiaojiang a buscarme, supe que era una orden de mi padre. La noche antes de separarnos, lloré largo rato en los brazos de Qian Yui. Me frotó suavemente la coronilla y me secó las lágrimas con los nudillos. No llores, princesita. Regresaré en unos días. Regresé al palacio antes que Qian Yui. Mi padre no me castigó. Solo él sabía de mi fuga. Nadie más en el palacio se enteró. La investigación del caso de la oficina del clan había concluido. Se demostró que el agua que había obligado a beber a la séptima hermana era inofensiva. De hecho, me había incriminado y por ello, la multaron con 3 meses de asignación y la recluyeron en sus aposentos durante un mes. Mi padre me dijo que no le guardara rencor. No quería que las hermanas se enfrentaran. También preguntó por la condición de Qian Yui en Xiaojiang. Cuando supo que la epidemia estaba bajo control, la sombra de su rostro finalmente desapareció. Entonces me pidió que pasara más tiempo con la séptima hermana, pues en 7 días se casaría con el reino de Qingmin. Nunca antes una princesa imperial había sido enviada al extranjero en busca de paz. Pero por el bien de la estabilidad fronteriza, papá no tenía otra opción. Chuyin, papá suspiró. Originalmente quería que te fueras. Eres más valiente y astuta que tu hermana, pero... Bajé la mirada, pensativo. Por lo que sabía, el gobernante de Qingmin tenía 56 años, solo 4 menos que mi padre. Cuando el monarca muriera, todas sus consortes sin hijos serían enterradas vivas con él. Tras el confinamiento de mi hermana, fui al salón Changnin de la consorte Yu y envié a Xiaoyi de vuelta a mis aposentos a buscar algo. Afuera, vi la figura solitaria de la séptima hermana. En solo 3 meses, había adelgazado visiblemente. Cuando entré, me miró desde el largo banco. Me van a enviar a Qingmin. ¿Estás contenta ahora? Yo no me siento nada contenta. Bajé un poco la cabeza. Si no quieres ir, podrías pedirle a mi padre que elija a otra mujer noble y la titule princesa para que se case en tu lugar. ¿Crees que es así de simple? Mientras estabas confinada, mi padre ofreció un banquete para los enviados Qingmin e invitó a todas las princesas solteras. De entre todos, me eligieron a mí. Ya veo. Tomé una uva de su frutero y me la metí en la boca. Me arrebató el plato. ¿No te basta con que te rías de mí? ¿Incluso te comes mi fruta? Aplaudí y le ofrecí con calma, si de verdad no quieres casarte entonces muere. Eso lo solucionará todo. Furiosa me lanzó la fruta un trozo tras otro, mostrando finalmente su verdadera cara. Sí que quieres verme muerta. Si debo morir, moriremos juntas. Después de tirar toda la fruta, se abalanzó sobre mí y me agarró del cuello. No tenía mucha fuerza, pero apenas podía hablar. Suéltame. No lo haré. Si tengo que morir, vendrás conmigo. Xiaoyi llegó justo a tiempo, separándonos. Finalmente recuperé el aliento y tosí suavemente. Séptima princesa, quinta princesa, no lo decía en serio. Dijo Xiaoyi, abriendo una pequeña caja y revelando una pastilla dentro. Llévate esto contigo. Cuando llegues a Qingmin, trágalo. Respiré hondo y dije,
nunca quise que nos hiciéramos daño. Te salvaré. 7 hermanas miraron la píldora en su mano, aturdidas. ¿Por qué salvarme? ¿No odias a mi madre? ¿No nos odias? Porque sigues siendo mi hermana, dije en voz baja. Aunque la señora que mató a mi madre al dar a luz y me expulsó del palacio para vivir como mendigo, nunca te culpé. Solo a ella. 7 días después, la 7ª princesa recibió el título de princesa Chane y comenzó su camino hacia el matrimonio diplomático. Me disfracé de una de sus doncellas y me uní a la escolta. El camino era largo y me preguntaba cuándo volvería a ver a Jian Yiwei. En una estación de relevo, la escolta se detuvo a descansar. Le pedí al posadero tinta, pincel y papel, escribí una carta familiar y envié a alguien a entregársela a Xiao Jian. Después le dije a mi hermana que descansara y salí a caminar solo. Conociendo los peligros que se avecinaban, encargué a gente que reuniera información discretamente sobre la corte Qingmin. Las facciones políticas estaban divididas entre el príncipe heredero Xiao Qingjing y el cuarto príncipe Xiao Qingwan. La madre del príncipe heredero había sido el primer amor del monarca, su luz de luna blanca. Tras su muerte nombró príncipe heredero a su hijo de 5 años y lo crió él mismo, colmándolo de favores incondicionales. Con la indulgencia de su padre, Xiao Qingjing intimidó al pueblo y raptó mujeres para su harén, pero el rey hizo la vista gorda. Xiao Qingwan, en cambio, era recto y capaz. Muchos ministros lo veían como un futuro gobernante sabio. Si pudiera acercarme a él y ayudarlo a ascender al trono, la paz entre nuestras naciones podría estar asegurada. 2 días después nuestro convoy entró en las fronteras de Qingmin y se alojó en una estación de tren. La 7ª hermana estaba ansiosa todos los días, temerosa de cometer errores. La tranquilicé y dejé a mi criada Xiao Yi a su lado. Luego me dirigí solo hacia la capital Daijing. Mientras vagaba por un bosque de bambú me perdí. De repente una flecha me dio en la cara. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me apartó de un tirón. No sentí dolor. Un gemido ahogado resonó sobre mí. Un hombre de facciones elegantes con túnica azul estaba debajo de mí, alcanzado por la flecha que iba dirigida a mí. Un asesino vestido de negro saltó de las sombras para atacar de nuevo. Toqué un silbato plateado, invocando guardias de las sombras desde todas las direcciones. Rodearon al asesino quien, al no ver escapatoria, ingirió veneno y murió al instante. El hombre de azul examinó el cadáver, encontró una ficha de metal en su pecho y se la guardó en la manga. Me salvaste la vida hoy, señorita. ¿Qué te gustaría a cambio? No hace falta que me lo pagues. Tú también me salvaste una vida por otra. Guardé mi silbato en el bolsillo, indicándoles a los guardias que se dispersaran. ¿Quiénes son?, preguntó. Son sirvientes entrenados por mi padre para protegerme. Su mirada se oscureció, pero asintió. ¿Cómo te llamas? Soy Chu Jin, dije. ¿Y tú? Xiao Chengguan. Era él. El cuarto príncipe de Qingmin. Cambié de tono inmediatamente. Entonces deberías pagarme. Sonrió con los ojos entrecerrados. Pero también te salvé. ¿Cómo me lo pagarás? Te ayudaré a ascender al trono, dije. Xiao Chengguan se acercó con una mirada provocativa. ¿Quieres ser mi reina? Retrocedí presa del pánico, agitando las manos. Ya estoy casada. Nunca dije que estuviera de acuerdo, murmuró. Cuando recuperé el sentido, ya se estaba alejando. Corrí tras él. Al llegar a Daijin, Xiao Chengguan me encontró una posada y se fue solo después de hacerme algunas preguntas. Creí haber ocultado bien mi identidad. Pero al día siguiente me delató. Cuando la caravana nupcial entró en la capital, me escondí entre la multitud, buscando un rostro conocido. Entonces oí su voz, que se abrió paso entre el ruido. Princesa Xiaoba. Me giré bruscamente y me encontré con sus indescifrables ojos de fénix. Así que eres tú. Aún no me había ganado su confianza. No podía precipitarme. No conozco a ninguna princesa Xiaoba. Me agarró de la muñeca y me arrastró a un callejón desierto, clavándome una daga bajo la barbilla. Sigue fingiendo y perderás tu linda cabecita. No estoy fingiendo. De verdad que no sé de quién estás hablando.
Envainó la espada, me levantó la barbilla y se inclinó como si fuera a besarme. Me tapé la boca instintivamente, pero antes de que pudiera moverse, un destello de acero brilló. Otra daga se presionó contra su garganta. Entonces se oyó una voz familiar. «Déjala ir». Jian Yiwei estaba detrás de él. «Intentar asesinar a un príncipe es un grave delito», dijo con frialdad. Me abalancé sobre él y lo detuve. «Jian Yiwei, basta». Obedientemente desenvainó su espada y se colocó frente a mí, protegiéndome. Nunca pensé que los príncipes de Qingming fueran tan desvergonzados, forzando a las mujeres a plena luz del día. Xiao Qingwan resopló. «Y tus hombres de Xianjing no son mejores, calumniando a otros sin pruebas». Ambos eran igual de testarudos y mordaces. Intercambiaron pullas hasta que perdí la paciencia. «Basta». Se quedaron en silencio. «Xiao Qingwan», dije. «¿De verdad no necesitas mi ayuda?» Sus ojos ardían de convicción. «No la necesito. El príncipe heredero y yo nos llevamos bien». «Bien», dije secamente. «Entonces olvida todo lo que dije antes. No nos debemos nada». Llevé a Jian Yiwei hacia la posada. Una vez dentro me acorraló con un tono bajo y amenazador. «¿Qué le prometiste?» «Nada». «¿Ya olvidaste tu antiguo amor por uno nuevo?» Me presionó, dándome un codazo en el muslo. «No lo hice». Protesté rápidamente. «No hay nada entre Xiao Qingwan y yo». En un instante se inclinó y me mordió el labio con fuerza. El sabor a sangre se extendió entre nosotros. Siseo, hice una mueca. «¿Otra vez?» Me atrapó en sus brazos con voz temblorosa mientras me susurraba al oído: «Yujin, no puedes amar a nadie más». Lo picoteé como un gorrión culpable. «Solo me gustas tú». Jian Yiwei era un hombre celoso. Tuve que calmarlo por un buen rato antes de que finalmente se calmara. 12. Ahora que los planes habían cambiado y mi identidad había sido expuesta, era solo cuestión de tiempo antes de que Xiao Qingwan pusiera sus ojos en mi séptima hermana. No podía dejar que corriera ningún riesgo. El palacio estaba fuertemente vigilado. La séptima hermana era vigilada por innumerables personas. Aunque quisiera colaborar con Xiao Yi para cambiarla, era imposible. No tuve más remedio que pedirle a Jian Yiwei que encontrara la manera de enviarme a su lado como doncella de palacio en su séquito de dotes. Antes de irme, Jian Yiwei me preguntó en voz baja: «¿Por qué siempre tienes que ser tú quien se arriesga?» «Porque es la orden de mi padre», respondí. Me rozó la mejilla con los dedos. «Espérame. Encontraré la manera». Al día siguiente, al entrar en palacio, fue el príncipe heredero, Xiao Qingjin, quien vino a recibirnos. Se parecía un poco a Xiao Qingwan, pero parecía mucho menos inteligente. Le di un codazo a mi séptima hermana para que elogiara al príncipe. Ella tartamudeó: «Hace mucho que lo oigo. Su Alteza el príncipe heredero es elegante y refinado, y ahora que lo he visto, realmente hace honor a su reputación. Tan digno y extraordinario. Quienquiera que tenga la fortuna de casarse con su Alteza será verdaderamente bendecido». «¿Te gusto?», preguntó sin rodeos. «Cielos. ¿Qué le pasaba a toda la familia Xiao?» Todos actuaban igual. La séptima hermana se retorcía nerviosamente los dedos dentro de las mangas. «Su Alteza». La interrumpí. «La princesa Changel se casará con el soberano de este país». «¿Cuál es el problema?» «Le pediré a mi padre que te permita casarte conmigo». «Da igual». Se giró con aire arrogante y se fue. «¿Qué hacemos, hermana imperial?», susurró la séptima hermana con pánico en los ojos. «No te preocupes. Yo me encargo», le dije. La situación se estaba descontrolando cada vez más. Solo nos quedaba esperar. Esa noche mi hermana no fue citada al palacio, ni llegó ningún decreto de compromiso. En su lugar, llegó Xiao Chunchuan. Me escondí apresuradamente tras una cortina de cuentas. A través de la cortina, lo vi inclinarse ante Changel, anunciar su nombre y preguntar fríamente: «Princesa Changel, ¿por qué el príncipe heredero te pidió matrimonio?» Sus ojos de fénix brillaron peligrosamente mientras escrutaba a mi hermana. «No lo sé».
Tartamudeó. Oh. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, su mirada se volvió aguda y oscura. Debido a esa petición, lleva 2 días confinado. Mañana te acompañaré personalmente al palacio. ¡Qué desastre! De repente me di cuenta de lo mal que se podía poner esto. Entonces te molestaré, logró decir. Al conocerte hoy, veo que te pareces mucho a la princesa Xiaohua. Con razón son hermanas. ¿Qué quieres decir? Mi hermana imperial está lejos en Xianjin. ¿Cuándo la has visto? ¿Será que alguna vez te colaste en Xianjin? Piensa lo que quieras. Pero no me hagas bromas. Se dio la vuelta y se fue sin mirarme. Solo entonces me atreví a salir. Hermana imperial, ¿y ahora qué?, preguntó Chang'e con voz temblorosa. Mañana, cuando entres al palacio, fingirás haber contraído una plaga y morirás de forma fingida. Jian Yui te recibirá entonces. Pero Xiao Chunchuan nos dijo que no intentáramos nada. ¿Cuándo te volviste tan obediente? Oh, murmuró. No dormí en toda la noche. Me senté al lado de Chang'e, vigilando. Al amanecer, mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas enrejadas, vi una sombra afuera. Al abrir la puerta, encontré a Xiao Chunchuan allí de pie. Bajé la cabeza rápidamente y forcé mi voz a un tono tímido. Saludos, Su Alteza el Cuarto Príncipe. ¿Princesa Xiaohua? Se inclinó hacia adelante, ladeando la cabeza para verme. Me di la vuelta, cubriéndome el rostro con la mano. Este sirviente no está. Entonces, ¿por qué escondes la cara? Su tono era perezoso. Porque este sirviente es feo y teme asustar a Su Alteza. ¿Sigues fingiendo? Bajé la mano, abandonando la farsa. ¿Qué quieres de mí, Cuarto Príncipe? Mi padre valora mucho a la princesa Chang'e. Te aconsejo que no intentes nada. No lo haré, dije con frialdad. Solo deseo que mi hermana esté a salvo y ver si su soberano realmente la tratará bien. La princesa Chang'e entra hoy en palacio. Quédate a mi lado entonces. Te llevaré después y buscaré a alguien que te acompañe de regreso a Xianjin. Gracias por su preocupación, Su Alteza, pero no será necesario. No me digas que esperas que ese maridito tuyo te saque. Su ceño fruncido y la leve preocupación en su rostro me hicieron detenerme. Ese maridito es mi legítimo marido, espeté. Encontrará la manera. Esto es Qingmin, mi territorio. Si decido no dejarte ir, no darás ni un paso fuera de aquí. Me tranquilicé. No se equivocaba. Entonces al menos asegúrate de que mi esposo regrese sano y salvo a Xianjin, dije en voz baja. ¿Ni siquiera puedes protegerte y sigues pensando en él? Soltó una risa amarga. Pero claro, ustedes dos son marido y mujer. Se fue furioso con las mangas de la bata al viento. Cuando regresé, la séptima hermana estaba despierta. Quinta hermana, dijo en voz baja, ¿de verdad voy a casarme con el soberano de Qingmin? No, no mientras esté aquí. Pero lo oí con mis propios ojos, me valora mucho. Me miró con lágrimas en los ojos. Si no puedo escapar de este destino, que Xiao Qinchuan los saque a ti y a Xiao Yi del palacio. Permíteme al menos hacer algo digno de ser hija de un padre y por la gente de Xianjin. Hay una salida. La encontraré. La abracé fuerte dándole palmaditas en los hombros para tranquilizarla y tranquilizarme. Al entrar en el palacio, a la séptima hermana se le concedió el título de consorte Qian. Esa noche se tragó la pastilla que Jian Yiwei le había preparado. Sentía una picazón generalizada. Le aparecieron manchas rojas en la piel. Un médico imperial tras otro acudió a diagnosticarla, recetándole medicamentos que no surtían efecto. El soberano Qingmin Xiaoan se preocupó y paseó de un lado a otro fuera del salón Mingyue. En un momento dado, Xiao Qinchuan apareció a su lado, observándolo desde la puerta con la misma expresión tensa. Los médicos informaron que se trataba de una plaga infecciosa. Xiaoan ordenó inmediatamente el cierre de la sala. Nadie podía entrar ni salir. Ese día se levantó el confinamiento del príncipe heredero. Ya sabía dónde estaba y partí a buscarlo, solo para encontrarme con Xiao Qinchuan, que me bloqueaba el paso. ¿A dónde vas?
Me arrepentí de haberlo salvado en ese bosque de bambú. Debí dejarlo morir. Siempre estuvo en mi camino. No es asunto tuyo. Me detuvo de nuevo. ¿Quieres que el príncipe heredero también se contagie de la peste? No. Entonces pretendes usar la falsa muerte de la consorte Qian para incriminar a Xiao Qingjing, ¿verdad? Maldita sea. ¿Cómo lo adivinó tan fácilmente? ¿Sabes cuáles serían las consecuencias?, preguntó, haciendo una pausa. Xiao Qingjing sería despojado de su título y degradado a plebeyo. ¿En serio? Sí. Si degradan a Xiao Qingjing, te nombrarán príncipe heredero. No dijo rotundamente. El hijo de Xiao Qingjing asumirá el título. Tu padre debe estar loco porque su madre es la emperatriz, su primera esposa. La princesa Qiange es idéntica a la difunta emperatriz. Quien se atreva a dejarla morir, morirá con ella. Si muere de peste, toda la oficina médica imperial será enterrada con ella. Su voz se elevó con agitación. Si resulta que estás detrás de esto, ni siquiera yo podré protegerte. No necesito tu protección. Me di la vuelta y me marché furioso. Mi intención era incriminar al príncipe heredero, ayudar a Xiao Qinjuan a ascender y luego negociar la paz entre nosotros. Pero era demasiado cauteloso, demasiado santurrón. Quizás sería más fácil si el soberano muriera, entonces la séptima hermana podría morir con él y escapar. Por supuesto. ¿Por qué no se me había ocurrido antes? Una mano fuerte me tiró del brazo hacia atrás, apretándome contra un pecho sólido. Los ojos de Xiao Qinjuan se clavaron en los míos, afilados como cuchillas, como si pudiera ver directamente en mi mente atormentada. No te muevas del salón, Minyue, ordenó con frialdad. Y no te precipitarás. Cuando regresé, una tos suave resonó en el pasillo. Los efectos secundarios de la droga habían debilitado terriblemente a mi hermana. Sus labios estaban pálidos mientras susurraba, hermana imperial. Escucharla llamarme así me inquietó y avergonzó. Me senté junto a su cama. ¿Te sientes mejor? La verdad es que no. ¿Cuándo podré fingir mi muerte e irme? Pronto. Le apreté la mano con fuerza, me picaba la nariz mientras las lágrimas me resbalaban por la cara. ¿Por qué lloras?, preguntó secándome las lágrimas con suavidad. Soy una inútil, murmuré inclinándome, abrumada por la impotencia. ¿Cómo puedes ser una inútil? Xiao Ji me contó cómo salvaste a la segunda hermana. Eres increíble. ¿Cómo puedes ser inútil? Me apartó el pelo con manos tiernas, y en su mirada vi algo parecido a lástima. Entre todas nuestras hermanas, la quinta hermana es la más fuerte. Cruzó los brazos sobre mi regazo. Sin darme cuenta, se había quedado dormida plácidamente. 13. Xiao An había muerto. El palacio oriental del príncipe heredero había sido rodeado y tomado. Xiao Chengchuan se había convertido en el nuevo soberano. Solo habían pasado 5 días desde que Chane y yo entramos en palacio, ¿y el reino Qingmin ya había cambiado de gobernante? Tras indagar, finalmente supe la verdad. El príncipe heredero había envenenado al exmonarca con medicinas, solo para ser asediado por las fuerzas de Xiao Chengchuan. Ahora había sido despojado de su título y degradado a plebeyo. A todas las concubinas sin herederos les enviaban copas de vino envenenado. La que estaba destinada a Chan acababa de ser entregada al salón Minyue. Consorte Chan, por favor, bebe. El eunuco agarró su voz aguda como si fuera una llamada del inframundo. Espera. Xiao Chengchuan entró al salón Minyue poco después. Por mi decreto, la consorte Chan será escoltada de regreso a Xianjing por el enviado. Redactaré un acuerdo diplomático para enviarlo junto con ella al emperador de Xianjing. Esto rompe todo protocolo, Su Majestad. Soy el soberano. Yo soy el protocolo. Xiao Chengchuan levantó la barbilla, con una sonrisa suave y primaveral al posar su mirada en mí. Nos proporcionó provisiones, regalos de los mejores productos de Qingmin y joyas de singular belleza. Al llegar a las puertas del palacio, él personalmente vino a despedirnos. Ahora que nos separamos, no sé cuándo nos volveremos a ver, dijo. Jian Yiwei dio un paso cauteloso frente a mí. Lo atraje suavemente hacia mí. Su Majestad, por favor, no se ofenda.
Ya no lo hago, respondió Xiao Chengchuan con una suave risa. Su mirada se deslizó brevemente hacia Jian Yiwei. Si no te lo hubieran prometido ya, le pediría al emperador de Xianjin que te enviara aquí en un matrimonio pacífico. Entonces simplemente huiría, sonreí. Jian Yiwei seguía observándolo con recelo. Al ver mi sonrisa, su rostro se ensombreció. Al darme cuenta, rápidamente dejé que mi sonrisa se desvaneciera. Esto es para ti. Xiao Chengchuan me puso una bolsita en la mano. Llevas el aroma de las rosas. Está hecho con las mejores flores de Qingmin. No puedo aceptarlo. Ni siquiera puedo aceptarlo como agradecimiento por salvarme la vida. No me atreví a mirar a Jian Yiwei a los ojos mientras sostenía la bolsita con manos temblorosas. Bien, pero esto significa que estamos en paz desde ahora. Asintió levemente de acuerdo. Subimos al carruaje y partimos a toda prisa. Dentro del carruaje Jian Yiwei estaba sentado a mi lado, en silencio con el rostro sombrío. No te enfades, bromeé entrelazando mi meñique con el suyo y acercándome más. Te veías muy feliz ahí atrás, ¿verdad? Yo no. Le tomé la mano juguetonamente, pero él la retiró. No. Frunció el ceño. Incluso aceptaste su bolsita. Entonces lo tiraré. Agarré el sobre y levanté la mano para tirarlo por la ventana. Pero algo dentro se sentía extraño bajo mis dedos. Me quedé paralizado. ¿Qué pasa? No soporto separarme de él ahora. No. Abrí el sobre y encontré un trozo de papel escondido dentro. Era el de una doncella de palacio que se metió en la cama del dragón, la vergüenza de la vida de mi padre. Desde joven he sobrevivido a innumerables intentos de asesinato, todos ordenados por él. Incluso ahora, no puedo dormir en paz. Todo lo que sucedió en el pasado, cada paso, fue mi propio plan. Me acerqué a Xiao Qingjing, convenciendo a mi padre de casarse con una princesa de Xianjin por cuestiones diplomáticas, para que Xiao Qingjing se sintiera tentado por su belleza y albergara el deseo de matar a mi padre. Ya había conocido a la princesa Chongyi. Por eso lo planeé así. Una vez muerto mi padre, todos los que había usado también morirían. Solo que tu apariencia nunca fue parte de mi plan. Eres como el sol naciente, destinado a brillar en lo alto, para nunca ser arrastrado a mi fango. Con razón nunca me dejó involucrarme demasiado. Jian Yiwei, presentiendo que algo andaba mal, me quitó la carta. ¿Y qué? Lo viste un par de veces y ya te enamoraste, espetó. No me malinterpretes. Es un buen hombre. Al menos le perdonó la vida a Chongyi. ¿Eso es suficiente para hacerlo bueno? El tono de Jian Yiwei se volvió cortante y los celos lo intensificaron. Entonces vuelve con él. Estaba bromeando. Lo abracé por la cintura, riendo suavemente. Mi pequeño tarro celoso, ¿estás haciendo pucheros otra vez? Yo no. Las comisuras de sus ojos se pusieron rojas y al verlo, mi corazón se conmovió con una calidez peligrosa. Entonces bésame. No. Solías besarme antes. Me miró a los ojos un buen rato. Cuando mi mirada se cruzó con la suya, apartó la mirada, con un destello de inseguridad en su rostro. ¿Qué pasa? Nada, murmuró apartándome con suavidad. Esa noche en la posada de carretera, lo llamé varias veces, pero solo respondió con voz distante. Cuando nos acostamos, me dio la espalda. Una oleada de frustración se apoderó de mi pecho. Ya no podía contenerla. En un solo movimiento me subí encima de él, sujetándolo debajo de mí. Jian Yiwei, basta de enfadarte. Te ordeno como princesa, que dejes de enfadarte ahora mismo. No estoy enojado. Su mirada se desvió de nuevo. Es solo mi nacimiento, mi apariencia, mi carácter. Ninguno se compara con Xiao Qingwan. ¿De verdad crees que no me mereces? Asintió levemente. Soy demasiado mezquino. Odio cómo te miró, odio cómo le sonreíste. Incluso odio que le hubieras salvado la vida. Mientras estuviste en Qingmin, no sabía nada. Ni siquiera sabía cómo ayudarte cuando estabas en peligro. Temía que pensaras que era inútil y te enamoraras de alguien más. Mientras sus palabras se entremezclaban con la vacilación,
me di cuenta de algo. Jian Yiwei había cambiado. Ahora le importaba profundamente su lugar en mi corazón. La habitación estaba a oscuras, iluminada únicamente por la plateada luz de la luna que se derramaba por el suelo. Bajo esa luz, pude ver la incertidumbre en sus ojos, profundos como un lago, indefensos y perdidos. Le di un beso en los labios. No eres inútil. Salvaste a la gente de Xiaojiang y me salvaste a mí. Nunca amaré a nadie más. Cuando volví a mirar, las lágrimas ya se habían deslizado por su oreja. Parecía tan frágil que ni siquiera sabía cómo consolarlo. Entonces me acarició la nuca, profundizando el beso. Jimin, susurró. Di que me amas. Te amo. Afuera, la lluvia nocturna empezó a caer, empapando la tierra con su frescura. Pero en los brazos de Jian Yiwei no sentí frío, solo calor y paz que me llevaron a dormir hasta la mañana. Cuando regresamos a Xianjin, mi padre, el emperador, apenas podía dejar de sonreír tras firmar el acuerdo diplomático. La plaga en Xiaojiang también había comenzado a remitir y ya no se propagaba a los pueblos cercanos. Mi padre quería ascender a Jian Yiwei a funcionario de tercer rango, pero este se negó e insistió en dimitir. Gracias a la elocuencia de Jian Yiwei, no solo me concedieron el título de princesa heredera aparente, sino que también me permitieron participar en los asuntos de Estado, ejerciendo un verdadero poder político. Aunque muchos ministros se opusieron inicialmente, Jian Yiwei los convenció a todos, uno por uno. Mi padre se dedicó con todo su corazón a prepararme para el trono. A menudo me convocaba solo al estudio imperial para enseñarme a gobernar. Jian Yiwei y yo nos disfrazábamos con frecuencia y viajábamos entre la gente. Lo que vimos me perturbó profundamente. Innumerables mujeres estaban confinadas en sus hogares. En las regiones más pobres, no tenían forma de escapar. Algunas fueron vendidas por sus padres a burdeles por dinero. Otras fueron casadas por dote, gestando hijos sin fin, obligadas a coser y trabajar para alimentar a familias enteras. No tenían derecho a la educación ni a la libertad como seres humanos. Así que fundé escuelas para mujeres, decidida a darles la oportunidad de aprender y ver más allá de los muros de su patio. Mi padre incluso promulgó un edicto que creaba un examen civil especial para mujeres, permitiéndoles obtener títulos oficiales y servir en la corte imperial. En el segundo año de mi reinado como princesa heredera, quedé embarazada. Curiosamente yo me sentía perfectamente bien, pero Jian Yiwei era el que siempre estaba enfermo. Vomitaba por las mañanas y por las noches. Después de terminar los asuntos judiciales, le frotaba la espalda para calmarlo. Con un cuenco de agua tibia pregunté, ¿aún te sientes mal? Jimin, duérmete primero. Bebió el agua, me arropó con cuidado, se tapó la boca y salió corriendo de nuevo, sin volver hasta que terminó de vomitar. La somnolencia me atormentaba, pero sus constantes viajes nocturnos me despertaban. Cuando le sugerí dormir separados, se negó. Su temperamento también había empeorado, ya no era el hombre amable que conocía. Lloraba con facilidad, discutía a menudo y su humor cambiaba de forma impredecible. Incluso tenía antojos de comida, y su cuerpo adelgazaba cada día, mientras que yo, la que estaba realmente embarazada, comía con ganas y me sentía con fuerzas. Era como si él fuera quien llevara el niño. Los médicos no pudieron encontrar cura para su extraña enfermedad, solo me recomendaron que pasara más tiempo con él. A medida que mi vientre crecía, me retiré de los asuntos de la corte para descansar en casa con él, y solo entonces su condición empezó a mejorar. Cuando llegó el día del parto, sufrí una hemorragia severa y perdí el conocimiento al instante. Para cuando desperté, había pasado medio mes. Nuestro hijo tenía casi un mes. Jian Yiwei estaba sentado junto a mi cama, con la bata arrugada, el cabello grasiento y despeinado, y los ojos sin vida. Solo cuando me vio abrir los míos, recuperaron una leve chispa. Me apretó la mano con fuerza, como si temiera que volviera a desaparecer. Tenía la garganta seca como la arena cuando pregunté con voz ronca, ¿dónde está el bebé? ¿Por qué no me preguntas cómo he estado estos días? Dijo con los labios temblorosos mientras las lágrimas empezaban a caer, una tras otra. Ya era padre y seguía llorando como un niño. ¿Cómo has estado?, pregunté en voz baja. Mal. Apretó sus labios contra el dorso de mi mano, con los ojos llenos de dolorosa ternura.
Nuestra hija se parece mucho a mí. No me imagino cómo seguiría si no hubieras despertado. No soy tan fácil de matar. Intenté bromear, aunque casi me faltaban las fuerzas. Quise secarle las lágrimas, pero no pude levantar la mano. ¿Cómo se llama? ¿Ya le pusiste nombre? Guairó, armonía dulce, dijo sorbiendo por la nariz. Cuando sangrábase inconsciente, las princesas de todos los palacios estaban preocupadas, paseándose fuera de tus aposentos. Durante tu coma, te enviaron infinidad de tónicos y se turnaron para cuidar de Guairó. Xiaoyi entró con medicinas. Durante el coma de Su Alteza, el príncipe consorte pasaba los días en el templo cantando sutras y rezando por su seguridad. Por la noche permanecía a su lado, sin quitarse la ropa para dormir, temeroso de perderse el momento en que despertara. Ya has sufrido bastante, susurré. Jining, mientras sigas aquí, nada se siente como sufrir, murmuró, besándome la mano de nuevo, sus cálidas lágrimas resbalando sobre mi piel. Ya eres padre, dije con voz débil. Ya no puedes llorar. No sé cuándo Chon entró en la cámara, sosteniendo a Ongu, quien llevaba al bebé Guairó en brazos. ¡Qué hermanita tan bonita! Ongu me señaló a mí y luego al bebé Guairó, también tan bonito. La tierna calidez del momento llenó la habitación, pero una extraña tristeza me invadió. Jian Yui me ayudó a incorporarme. Sus largos y finos dedos levantaron la manta que cubría la cara del bebé. Solo entonces vi sus rasgos con claridad. Se parecía mucho a Jian Yui, salvo por las lágrimas, que eran mías. Sí, dije en voz baja, sonriendo entre lágrimas. Guairó es realmente hermoso. Fin.